Gloria a Dios, porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor es bueno en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Y hoy quiero hablar acerca de la importancia del carácter de Dios en nuestra vida. Yo creo que cada vez que nosotros vamos avanzando en nuestra hombría, porque se trata de hablar al hombre, ¿verdad? Por eso el eslogan o el tema o el nombre de esta plataforma es Hombría Extrema. Y creo que un hombre extremo es un hombre que no tiene límites y que no tiene temores para poder enfrentar situaciones, ¿verdad? Podemos hablar de estos hombres que están practicando un deporte, por ejemplo, la motocross, el surfing o el surf, no sé cómo le llamen, dentro de las olas y tantos deportes extremos que a lo mejor los vemos de lejitos y decimos, qué padre, ¿verdad? Yo juego fútbol ahí en la cuadra o me siento en la tele a ver el partidito de fútbol, básquetbol, pero es diferente cuando tú estás fuera de la cancha, porque podemos hablar, podemos comparar o podemos criticar lo que ese deportista está haciendo, ¿verdad? Pero ¿qué cuando nosotros estamos dentro de ese deporte? Y cuando topamos con pared, cuando no sabemos qué hacer, porque hay tanto deporte extremo que me llama mucho la atención. ¿Cuántos de ustedes han aventado un paracaídas? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Pero estaría chido, ¿no? Yo también quiero. ¿Alguien de ustedes, Marcelino, Moisés, Fernando, se han aventado un paracaídas? No, yo no, ni quiero. Tampoco. No, Marcelino nunca. Ok, les comento todo esto porque miren, quizá nosotros hemos experimentado nuestra vida de hombre de una manera distinta o casi parecida a todos, ¿verdad? A lo mejor podemos entender hoy en día que conocemos la escritura donde dice que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. ¿Se acuerdan? Y todavía el Señor nos advierte, ¿sí? Así con palabras mías, como si te dijera, mira, está el camino del bien y el camino del mal, pero yo te sugiero que tomes el camino del bien para que no sufras. Pero la mayoría de los hombres ha tomado esa mala decisión de irse por el camino equivocado. No quiero decir o generalizar que todos hemos caído a las drogas, al alcohol, pero con el simple hecho de no vivir junto con el Señor y obedeciendo su palabra, estamos del otro lado, o sea, el camino equivocado, porque a lo mejor no tuviste una experiencia en un vicio, pero quizá con problemas en tu matrimonio, problemas personales, a lo mejor eres un hombre muy iracundo, eres un hombre muy depresivo, o pueden pasar tantas cosas en la vida de un hombre que es muy diferente a una mujer. La mujer es más expresiva, más emocional. La mujer con tantito que tenga un problema, una situación, busca con quién platicar y suelta el llanto y todo el drama, ¿verdad? Pero el hombre no, el hombre es limitado, el hombre guarda tantas cosas en el corazón que eso nos perjudica demasiado y la mayoría quiere como deshacerse de todo ese peso, de toda esa carga, pues a través del vicio, ¿verdad? Porque ya caemos al alcohol, caemos con las amistades, caemos con drogas y todo eso que nos va matando, nos va llevando a ese camino que al principio el Señor nos está hablando. Hay dos caminos, elige bien, elige bien. Y muchas de las veces como hombres no elegimos bien, no solamente en nuestro matrimonio, sino en muchas cosas que no tenemos el consejo de Dios o la dirección de Dios y elegimos mal, decidimos mal. Por eso hoy quiero compartirte acerca del carácter de Dios en nuestra vida. Fuimos creados, ¿sí?, para expresar el carácter de Dios, que es importantísimo. Nosotros como varones, yo lo hablaba la semana pasada, ¿verdad? Cómo es tan importante el sacerdocio, el liderazgo en la vida de un hombre, y no solamente en la familia, sino en todas partes que tú te encuentres.
Yo participo en la Cumbre Global de Liderazgo. No sé si han oído hablar de ese evento a nivel mundial. Está buenísimo. Y el eslogan es: cuando un líder mejora, todos mejoran. Y qué importante es entender esta parte. Cuando tú como varón, como sacerdote, como líder, vienes a un cambio de Dios, si tú cambias, tu familia cambia, tu esposa cambia, tus hijos cambian. Si tú cambias en el lugar donde tú trabajas, sea que seas un empleado de una fábrica, seas un comerciante o seas un empresario, si tú cambias, ese ambiente donde tú estás va a cambiar. Donde quiera que sea, donde quiera que estés, somos líderes. Y eso es por naturaleza, porque el Señor nos dio esa bendición de ser líderes. Y yo recuerdo en el primer libro de la Biblia, en Génesis, cuando dijo el Señor: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y le da dominio, fíjate muy bien, la autoridad que nos da el Señor desde el principio, porque dice la Escritura que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles, y le da la instrucción para que él pueda ponerle el nombre, le da la autoridad para que él pueda tener la libertad de ponerle el nombre a cada animal, ¿verdad? Y es la imagen de Dios en nosotros, y los creó a su imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y te sabes este versículo porque es lo más nombrado cuando nosotros llegamos a conocer del Señor, ¿verdad? La Biblia, Génesis, es tan importante este libro. Ahora, fíjate muy bien, he aprendido algo. Cuando nosotros somos cautivos, ¿sí? Cuando somos esclavos de algo o de alguien, no tenemos sueños, no tenemos risas y no tenemos cantos. Es importante que entendamos esto, porque cuando Dios en su palabra nos dice que nos da la autoridad o el señorío, como dice algunas versiones, ¿sí? Nos da el señorío para poder poner nombres, y para la autoridad que Dios nos ha dado es para establecer su reino en el lugar que tú estés. Desgraciadamente, por las malas decisiones hemos caído a una esclavitud. Por eso el carácter es tan importante, no un carácter de hombre, no un carácter del mundo, sino el carácter de Dios en nuestras vidas. Es tan importante manifestarlo. ¿Por qué? Porque cuando nos cambia el Señor, podemos marcar una diferencia en cualquier lugar que tú te encuentres. Puede ser en tu trabajo, con tu familia, en el lugar que tú estés, marcarás la diferencia, porque tenemos que aprender a tener el carácter de Dios. Fíjate muy bien, quizá tú lo has visto dentro de tu vida laboral, cuando te toca un jefe gritón, un jefe mandón, y tú dices, tiene un carácter de los 1000 demonios, ¿verdad? Son expresiones que la gente puede hacer, pero he aprendido que el carácter, el verdadero carácter no es eso. El carácter de una persona o la expresión de esta persona que es iracunda, gritona, mandona, está como disfrazando su debilidad y sus temores. Por eso hay muchas personas que al momento de dar una orden o de mandar, gritan y hasta te maldicen para que vean quién es el jefe, para que vean quién es el que está ahí al mando. Y creo que eso no es lo que realmente el Señor quiere que reflejemos. Un liderazgo es muy diferente a lo que el Señor nos muestra. Por eso, cuando vemos la palabra del Señor y entendemos que tenemos la autoridad del Padre y podemos establecer su reino de una manera tan especial, entonces conocemos a Dios, conocemos al Padre, al Creador, y eso nos empieza a traer una transformación, porque la Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, no vemos en la Biblia un Dios gritón, un Dios iracundo, vemos un Dios distinto, ¿verdad? Un Dios amoroso, un Dios que enseña, un Dios que siempre va al frente, siempre toma el control, nunca pierde el control. Y la imagen que necesitamos tener
en nosotros es la imagen de Dios. Entonces, podemos escudriñar la palabra y podemos navegar con ella, podemos profundizar, pero creo que lo más práctico es lo más importante, porque cuando nosotros, mira, hay un ejemplo que te quiero poner. La característica de una persona que está en libertad, fíjate muy bien, 3 cosas: sonríe, es alegre, o sea, dentro de la alegría hay una sonrisa, tiene sueños y puede cantar. ¿Cuántos han cantado en el baño cuando se están duchando ahí? Te sientes libre, ¿verdad? Hay una libertad, ¿por qué? Porque estás solo, estás encerrado en un baño y estás entonando una canción, puede ser ranchera, puede ser de ópera, de lo que género que te guste, pero te sientes libre, y más cuando no hay nadie en casa. Tú puedes poner la grabadora o tu playlist y empiezas a cantar, ¿verdad? Hay una sensación de libertad. Entonces, es tan importante que nosotros podamos entender, cuando una persona es libre, puede tener risas, o sea, está alegre, sueños y canciones. Una persona que está cautiva no tiene sueños, no está alegre y no puede cantar. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando venimos a Cristo, es totalmente el cambio en nuestra vida, porque podemos demostrar la semejanza de Dios en nuestra vida, porque Dios es alegre, porque podemos ver los libros de Salmos, cómo los salmistas cantan, entonan canciones y nos demuestran la alegría de Dios, y cómo los sueños son tan importantes en nuestra vida, porque la mayoría de nosotros, desde que somos pequeños, empezamos a tener sueños. ¿Alguien tuvo un sueño así muy cañón? Sueños en tu vida. Yo creo que todos hemos tenido sueños. ¿Y cuántos sueños se cumplieron? ¿Cuántos de esos sueños se quedaron en el camino porque entraste en una esclavitud del mundo y te olvidaste de tus sueños? Pero cuando viene el Señor a tu vida, viene a transformarte. Por eso Dios no ha cambiado el propósito por el cual nos creó. Fíjate muy bien, no podemos intentar cambiar su propósito ni tampoco bajarlo a otros niveles de calidad. Y lo que Dios se ha propuesto, piensa cumplirlo totalmente, y no depende del hombre, sino de su propósito original eterno, y basado en esta declaración, que es lo primero que Dios dijo sobre el hombre en las Escrituras. ¿Qué es lo primero que dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si tomamos el carácter de Dios en nuestra vida, esto va a traer más bendición de lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Es importante este decreto que Dios hace sobre el hombre. Nos muestra el libreto que el hombre ha de interpretar en la gran obra de la creación de Dios, y en lo cual están implícitos los motivos y objetivos de ser, el valor del ser humano y la razón de por qué vive en la tierra, su identidad y el destino que Dios desea para el hombre. Dentro de los planes de Dios hay propósitos, pero también hay un sueño en el cual estamos involucrados nosotros como sus hijos, un sueño que no se debe de perder, un propósito que no se debe perder. Al contrario, tenemos que luchar y tenemos que estar conscientes de que ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando nosotros tomamos la responsabilidad, fíjate muy bien, la responsabilidad de hombres, porque para ser un hombre extremo necesitas ser responsable, necesitas un compromiso. Y para llegar a esa hombría extrema en los niveles que Dios quiere, necesitamos voltear hacia arriba, ver las cosas de arriba, confiar en las cosas de arriba y cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra mentalidad y empezar a obedecer y a estar firmes con el Señor para que ese sueño y ese propósito se cumpla en nuestra vida. Fíjate muy bien, los valores que Dios nos ha dado son tan importantes, la identidad
es tan importante en nuestra vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hoy en día la identidad se confunde con todo lo que el mundo está ofreciendo. Una identidad lo podemos ver desde que somos niños con nuestros papás, cuando tienes hermanas en casa que son mujeres y tienes hermanos varones y tu mamá o tu papá te dice, mira, tu identidad este es hombre y ella es una mujer, ¿sí? Y nos enseñaron a cuidar a nuestras hermanas, a respetar a nuestras hermanas porque son mujeres, y eso nos ayudó en el futuro a respetar a las mujeres, a entender la diferencia entre un hombre y una mujer, la identidad que Dios me dio, soy hombre, y a mi hermana pues obviamente es una mujer, pero eso todo el mundo lo sabe y lo entiende. Pero ¿cuál es tu identidad en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Porque eso es muy importante de conocer y de entender, ¿verdad? Ya no somos aquellos hombres que estaban en los vicios, ya no somos aquellos hombres que estábamos esclavos en las cosas del mundo. Ahora tenemos una identidad, y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. No somos, Dios no nos mira como cristianos, varones. Fíjate muy bien, dentro de la sociedad donde nos desempeñamos, donde vivimos, estamos muy marcados porque para la gente del mundo somos los cristianos, los protestantes, los aleluyos, y así nos identifican. Pero la gente se ha quedado con esa idea. Yo soy un cristiano, ¿sí? Pero Dios no nos ve como cristianos, Dios nos mira como hijos. Y la gran diferencia entre un cristiano y un hijo es mucha. Tenemos que aprender a llegar a esa estatura del varón perfecto para poder llegar a disfrutar las bendiciones de un hijo. ¿Cómo poder llegar a la estatura del varón? ¿Cómo poder lograr entrar a ese nivel? Y creo que la enseñanza que Jesucristo nos enseñó es la obediencia, el compromiso y la responsabilidad. Su palabra nos muestra cómo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se comprometió con el Padre porque dijo, Señor, si no hay otra cosa que hacer, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. Tomo la responsabilidad y el compromiso, la obediencia. Y cómo la obediencia lo llevó a donde está. Porque si fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Nos viene a enseñar tres principios importantes: la obediencia, la humildad y el servicio. Y esto marca mucho la vida de un hombre: la obediencia, la humildad y el servicio. Y la Escritura nos enseña que al momento de realizar estas tres cosas, nos lleva a una gran bendición, porque la palabra dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese y que toda rodilla se doble. Y esto es tan importante en la vida de un varón. Cuando somos humildes, ¿sí? Y sabemos nuestra identidad. Yo soy un hijo de Dios y yo tengo que tener la humildad que se necesita para poder reflejar la semejanza de Dios. Yo, como un cristiano, como un pastor, yo no tengo que vivir en una soberbia. Si el Señor me usa, si el Señor me da una palabra, si al momento de orar por un enfermo y vemos un milagro, al momento de orar por un matrimonio, por cualquier necesidad y vemos el milagro, porque el que hace la obra es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos que Dios está usando. Entonces, si dentro de todo el trabajo que Dios hace en nuestras vidas, nos permanecemos en humildad, esto trae mucha bendición y estamos demostrando el carácter de Dios. Estamos trayendo el carácter de Jesucristo a nuestra vida y esto refleja lo que es Dios en nosotros. La obediencia tan importante y también la humildad, el servicio que hacemos para las personas. Entonces, todo esto nos va a llevar a un destino tan importante porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Entonces, si todo esto lo empezamos a practicar todos los días, esta va a ser la respuesta contundente a todas las grandes interrogantes filosóficas, biológicas, éticas, económicas, teológicas
y sociales del ser humano. Las palabras a su imagen y semejanza no deben interpretarse con un parecido puramente físico. Dios se refirió a una cuestión moral. Entonces, la imagen no es física, sino moral. Es decir, que las cualidades morales del hombre deben ser halladas, las cualidades y las expresiones morales de Dios se deben ser halladas. Esto se refiere al ser en naturaleza, o sea, la personalidad y su actuar, las aspiraciones y las ambiciones. En otras palabras, el hombre debe revelar en todo el carácter de Dios, con toda su ternura, amor, esperanza, gozo, bondad, compromiso, responsabilidad, en su belleza, todo lo que piensa, todo lo que actúa, lo que dice, lo que se propone, es decir, lo que es. Fue diseñado para ser y revelar el carácter del Padre de Dios y el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces, podemos ver algo tan importante en nuestra vida en la tierra. Varones que están aquí conectados, creo que el carácter que necesitamos para que nuestra vida siga siendo bendecida y que podamos marcar esa diferencia es ese carácter de Dios, es la vivencia de la palabra de Dios en nuestra vida para que esto pueda llevar a otras personas la gran diferencia y que esas personas puedan querer lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que demostramos, lo que enseñamos. Esto es tan importante en nuestra vida porque sin Él, dice la Escritura, que nada somos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, ¿por qué perdió este propósito y esta habilidad el ser humano? Fíjate bien, cómo Dios nos ha traído la autoridad, cómo nos ha dado la identidad, cómo el Señor ha hecho tantas cosas en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se perdió? El Padre es vida, dirección, provisión, protección, corrección, formación, identidad, destino, autoridad, gobierno, amor, sabiduría. El Padre es todo esto. Él es todo. Y cuando perdemos al Padre, perdemos todo. Cuando nos desconectamos del Padre, perdemos todo. Entonces, imagínate, si el Padre es vida, nosotros estamos vivos. Si Él es dirección, vamos por el camino correcto. Si el Padre es provisión, obviamente gozamos de la bendición de Dios en nuestra vida porque no nos falta nada. Y podemos recordar las Escrituras que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es la provisión, yo estoy bendecido. Si Él es la protección, estoy protegido. Estoy en la cobertura amplia de Dios en mi vida. Si Él es corrección, entonces cada vez que yo vaya a desviarme, cada vez que yo quiera salirme del redil, va a haber una corrección a mi vida y esto puede costar caro, pero necesitamos entender. Formación. El Padre es formación. Y si tú no permaneces con el Padre, no puedes ser formado. Necesitamos al Padre para ser formados con su carácter. Él es identidad, ya lo hablé. Él es destino, Él es autoridad, Él es gobierno, Él es amor, Él es sabiduría. Para conectarnos con el Padre es importante conocer todo esto, porque estando con Él podemos recibir todo lo que necesitamos y podemos recordar versículos. ¿Recuerdas esta cita bíblica que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura? Cuando estamos cerca del Padre tenemos todo, pero cuando nos separamos de Él perdemos todo. ¿Recuerdas la historia de Abraham? Dice la Escritura que el Señor le dijo: deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Recuerdas esa historia? ¿Con quién se fue Abraham? ¿Alguien que me diga? Seth, su sobrino. ¿Con quién?
con Seth, su sobrino. con su sobrino, Lot, Lot. ¿verdad? Su sobrino Lot. Y se supone que iba a dejar a su parentela. Pero Lot era como su hijo porque él no tenía hijo. Pero quiero que pongas atención en esta historia que es tan importante. Dice la escritura que Abraham obedece, deja todo y se va. Y llegan al punto donde los pastores de Abraham y de Lot se peleaban por los animales y ahí ciertos problemillas. Y Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Es tiempo de separarnos. Escoge la tierra donde te quieras ir. Mira para acá y mira para allá y escoge. Es tiempo de separarnos, de hacer nuestra vida y empezar. Y ándale que Lot empieza a mirar la tierra y escoge aparentemente el mejor lugar. Y te sabes la historia. Cuando hay esta separación, Abraham empieza a crecer y a ser bendecido, Lot también, pero tuvo advertencias. No vayas más allá porque está Sodoma y Gomorra y hay peligro. No hay problema. Yo aquí, y empezó a crecer y se empezó a involucrar. ¿Y qué le pasó a este hombre? Y esta historia es tan importante porque podemos tomarla con esta ilustración de que el Padre es todo. Y vemos que Abraham era bendecido por el Padre y Lot era bendecido por Abraham. Y al momento de separarse de Abraham, pierde la bendición. Perdió todo. Y esto es tan importante, varón, porque el carácter de Dios en nuestra vida es importante. Él es todo. Él es todo para nosotros. Él es todo en tu vida. Él es todo en mi vida. Y si yo me separo de Él, pues no tengo lo que realmente yo necesito, porque si yo estoy en una actitud de separación, ya no oro, ya no tengo comunión con Él y me empiezo a separar, estoy, en vez de tener vida, quizá me esté muriendo. En vez de tener la dirección correcta, quizá me estoy desviando de esa dirección. La provisión se viene abajo. La protección ya no la tengo. Y poco a poco empezamos a separarnos por problemas, por situaciones, por circunstancias de la vida. Pero aprende esto, varón. Cada situación que viene a nuestra vida es para aprender. Es para aprender, es para decirle, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me vas a enseñar en esta situación? Estoy pasando por el desierto, estoy en una situación difícil y complicada, pero ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me vas a enseñar en esta situación? Porque puedes estar en una situación de escasez, no hay economía en tu vida, pero Dios te va a mostrar algo, Él no te va a dejar. Cuando tú te tomas de la mano, cuando tú confías en Él, cuando tú estás con Él, tienes todo esto. Quizá es una prueba, quizá es algo que está dentro de su plan, de su propósito, y que vas a pasar un desierto, que va a haber una situación, pero Él no te va a soltar, Él no te va a dejar. Nunca, dice su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puedo ver otra enseñanza en el profeta Elías. Tenía un ayudante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda del ayudante o el aprendiz del profeta Elías? Eliseo. Eliseo. Fíjense la gran diferencia de Elías y Eliseo y Lot y Abraham. Vemos que cuando se separa Lot de Abraham, pierde las bendiciones. Pero fíjate la enseñanza tremenda de estos hombres. El profeta Elías era un hombre que lo usaba el Señor tremendamente y Eliseo estaba aprendiendo de él. Y cuando cita la escritura que tenía que dejar todo esto porque el Señor estaba llamando a Elías y le decía a Eliseo, ¿sabes qué? Me voy a ir, son palabras mías, algo parafraseado, pero es importante entender, yo me tengo que ir y no te vas, a donde vas tú voy yo, decía Eliseo. 3 veces le anunció su partida y Eliseo dijo, a donde tú vas yo voy. Hasta que le dijo, bueno, ¿qué quieres?
¿Qué quieres? Doble porción de lo que tú tienes. Un hombre que se aferró, un hombre que estaba aprendiendo y que veía la mano de Dios, que veía los milagros y todo lo que el Señor hacía en el profeta, él lo miraba, lo vivía. Y era algo tan importante para él, porque decía, si yo me separo de este hombre, me voy a perder las bendiciones. Y esto es tan importante, varón, que por eso yo te hablaba del servicio, de la humildad y de la obediencia. Si nosotros somos humildes, aprendemos de todos. Un pastor que llega a tu congregación, invitado que predique, un hermano que a lo mejor va a dar una enseñanza, de cualquiera podemos aprender. La humildad es importante. Y la humildad siempre te va a llevar a la mano de Dios, tomado de la mano de Dios. Y vemos como Eliseo le dijo, sabes que yo quiero doble porción de lo que tú tienes. Y hubo algo, un trato quizá, donde Elías le dijo, si tú alcanzas a mirar, ¿sí?, lo que va a pasar conmigo, va a suceder. Y vemos cómo cuando es arrebatado el profeta Elías, vemos que el manto empieza a descender. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Tomó el manto, pero tuvo que tomarlo, tuvo que agacharse, tuvo que ser humilde para tomar el manto. Y empezó a practicar lo que había aprendido. Y esto es algo tan importante en nuestra vida, varón, porque el carácter de Dios tiene que estar en nosotros. Porque si Él es todo, nosotros con Él tenemos todo. Todo. Y esto es tan importante. Cuando perdemos al Padre, perdemos todo. Cuando tenemos la comunión, la relación, el amor del Padre, lo recuperamos todo. O sea, cuando viene la humildad y yo voy delante del Padre, perdóname, Señor, porque me alejé, porque caí en pecado, porque mi actitud no fue la positiva, la buena, y empiezas tú a reconocer todo delante de Dios, y esto trae una unidad. Porque cuando vienes al Padre, recuperas todo. Recobramos la imagen, la semejanza, la identidad, el propósito y la habilidad de tener el carácter de Dios, que traerá a tu vida excelencia, abundancia, plenitud, éxito, victoria, relación, vida, salud, etcétera. Perdemos todo cuando nos alejamos del Padre y como hijos pródigos, porque su propósito deja de cumplirse. Perdemos el objetivo de Dios, las metas de la vida, al hacernos independientes del Padre. Y es que fuimos hechos para expresar en la creación lo que Él es. Y esto solo se logra cuando Él te habita. ¿Y sabes qué pasa cuando Él viene a habitar a tu vida? Te habilita. Y empiezas a habilitarte de una manera tan poderosa. Porque al momento de reconocer tu error, al momento de reconocer tu pecado, vienes al Padre con un corazón humilde, reconociendo tu falta y dices, Señor, te necesito porque lo tenía todo, pero al momento de separarme lo perdí todo, pero vengo nuevamente delante de tu presencia en humildad, reconociendo que fallé. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy de tu mano. Y esto es tan importante porque cuando Él habita, habilita. Y al habilitarnos nos da su vida, la cual nos habilitará. Y la vida y la habilidad espiritual son realmente la vida de Dios en nosotros. La que nos da el poder para recuperar todo lo perdido. Dios con su vida nos capacita y nos habilita mediante la fe para así cumplir nuestro destino, que es expresar y revelar el carácter de Dios en todo. No sé si te ayude esto, varón. No sé si sea un mensaje o un tema o una enseñanza para tu vida que tenga valor. Creo que las circunstancias, las adversidades,
y todo lo que está a nuestro alrededor nos distrae tan fácil del propósito de Dios. Si el carácter de Dios está en nuestra vida, entonces tenemos todo. Somos exitosos, tenemos el poder para orar, tenemos la habilidad para compartir la gracia de Dios, tenemos todo. Dentro de la bendición de Dios en nuestras vidas viene el carácter. Yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Ustedes tienen a Cristo en su corazón? Y cuando Cristo viene a nuestra vida, lo tenemos todo. Tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos esa gracia, ese favor. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos el amor. Cuando amamos a Dios, cuando servimos a Dios y obedecemos a Dios, esto nos lleva a la hombría extrema. Una mentalidad perdida del hombre, lo he platicado, y es tener una mujer, dos mujeres, o tener más. El hombre o la figura del hombre en el mundo es distinta, pero con Dios todo cambia. Y un hombre de verdad es aquel que obedece, es aquel que tiene humildad, es aquel que practica la palabra. Cuando tú practicas la palabra, viene la bendición. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él habita a tu vida, te habilita. Cuando Él viene a ti, resplandece en ti. Y esto es lo importante, varón. Tu historia tiene que ser contada. Porque si vienes de una vida perdida, vienes de una vida del mundo, vienes del lodo, del fango, y llegaste a Cristo, y Cristo transformó tu vida, y Cristo ha hecho hasta el día de hoy cosas extraordinarias, tienes que contar tu vida. Porque ahí el carácter de Dios se va a manifestar. Entonces, creo que para tener todo necesitamos al Padre. Y no sé si los que están conectados por ahí también ya miré a Moisés. Bienvenido, Moisés. No sé si Gerardo por ahí también. No sé si los que están conectados realmente tienen ese acercamiento con el Padre o lo han perdido todo. Porque Dios no es religión, Dios es relación. Y cuando tú te relacionas con el Padre, recibes todo. Cuando obedeces al Padre, recibes todo. Y cuando sirves al Padre, lo tienes todo. Varón, te hice una pregunta. ¿Estás conectado con el Padre? Conéctate, tómate de la mano. A pesar de las cosas que estén sucediendo en tu vida, el Señor está contigo. Acuérdate, Él no es hombre para que mienta. Él está contigo. A veces nos desanimamos por las cosas que estamos viviendo, pero qué mejor refugio, las manos del Padre. Qué mejor abrir nuestro corazón al Padre y decirle: aquí estoy, Señor. Venme aquí, ministrame, háblame, enséñame. Aquí estoy, Señor. Estoy batallando, estoy en la lucha, estoy peleando, pero aquí estoy. Amén. Es importante que te tomes de la mano de Dios, que realmente estés con el Padre, porque cuando estamos con Él tenemos todo. Si nos separamos poquito, vamos perdiendo esas bendiciones. Espero que esto sea de bendición, varones. Es un tema que Dios puso en mi corazón y que realmente ha ayudado a mi vida, ha ayudado bastante a mi vida, y vamos aprendiendo cada día. Estamos en un crecimiento espiritual, en una vida personal, en la vida familiar, y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que aprender para poder ser ese hombre que Dios quiere que sea. No el hombre del mundo, no el hombre que copia al compadre o al amigo, al compañero de trabajo, no. Un hombre de Dios, un hombre que realmente marque la diferencia y que ese hombre pueda tener el carácter de Dios.
Amén.